En el video de hoy te sugiero 8 tips sobre el cuidado de las tomateras cuando hace mucho calor para que den su mayor cosecha de tomates posibles y además para controlar las clásicas enfermedades y plagas. Recordá que como siempre en las descripciones y al final te dejo un par de videos para que puedas aprender todo el proceso de cultivo de tomate, desde su siembra hasta la cosecha. Ahora sí, comenzamos. Tip número 1. Buena asociación de cultivos. Cuando armes los espacios de las tomateras, recordá asociar correctamente los cultivos para un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y también para una mejor protección frente a enfermedades y plagas. Dejo por acá un video de cuando armé las tomateras y los asocié con varios cultivos y flores. Tip número 2. Elevar las macetas del suelo caliente. Si tenés tu huerta en macetas, trata de elevarlas del suelo caliente con algunas maderitas o aislante para que no se seque tan pronto el sustrato y que la planta no sufra el calor en sus raíces. Yo también hago esto con los pimientos y las berenjenas, por ejemplo. Tip número 3. Podar los chupones. Los chupones son brotes axilares entre el tallo principal y las hojas. De allí saldrán nuevas plantas con tallos, hojas y frutos. Con respecto a sacar estos chupones hay dos corrientes. Están quienes están de acuerdo en sacarlos y quienes no. Yo soy de aquellos y aquellas que están de acuerdo en sacarlos, pero no en su totalidad. Aproximadamente saco el 80% de ellos y solo dejo un pequeño porcentaje, eligiendo aquellos que no se superpongan con alguna tomatera de los costados que pueda llegar a tener. Recordemos siempre desinfectar muy bien las tijeras. Siempre es conveniente ir sacándolos apenas aparecen y no esperar a que sean tan grandes como el que les mostré recién. Cuando son pequeños se pueden sacar con los dedos fácilmente, pero cuando son muy grandes conviene siempre hacerlos con tijera para no lastimar la planta. Los beneficios de sacarlos son principalmente reducir la parte verde y que la planta se concentre en producir frutos. Si se crean nuevas ramas, deberá repartir esos mismos recursos que tiene entre todas las nuevas ramas con los nuevos frutos. En segundo lugar, y no menos importante, es la ventilación entre las ramas. Podarlos evitará en gran parte la aparición de hongos y posibles plagas. Tip número 4. Sellar las heridas con canela en polvo. Siempre luego de una poda, sello las heridas con canela en polvo, ya que esas heridas son una vía de entrada para enfermedades o plagas. La canela actúa acelerando el proceso de curación y la aplico directamente en el lugar del corte. Tip número 5. Abonar periódicamente. Las tomateras son muy demandantes, así que recomiendo abonarlas periódicamente. Se pueden abonar con compost, humus de lombriz, bokashi. Yo siempre uso compost porque yo misma lo produzco. Los momentos en los que yo abono son primero en el momento del trasplante de la tomatera y luego, una vez que ya empiezan a salir los primeros frutos, abono periódicamente cada 3 semanas aproximadamente. Y siempre después de abonar hay que darle un buen riego. Tip número 6. Siempre colocar acolchado o mulching. Algo muy importante es el acolchado de hojas secas en mi caso, pero también podría ser paja, recortes de pasto seco, entre otros. También se lo llama mulching y tiene múltiples beneficios, como por ejemplo ayuda a retener la humedad, por lo que la tierra
se mantiene suelta y no se seca rápidamente. El acolchado, a medida que pase el tiempo, se va a ir descomponiendo, así que también actúa como un compost. Tip número 7. Riegos frecuentes. En pleno verano y con altas temperaturas, yo riego a la mañana temprano y luego al atardecer. Esto evita la sequedad de la planta y que aparezca la arañuela roja, que en mi caso es a lo que más le temo por los daños que siempre en el pasado me hizo. Los días que se pronostican altas temperaturas, a la mañana también riego las ramas y los tallos. Así refresco a la planta y se prepara mejor para recibir ese día caluroso que tiene por delante. Acá vemos una tomatera de años anteriores que fue atacada por arañuela roja y fíjense cómo la va secando. Yo lo combato con azufre agrícola. Tip número 8. Colocación de media sombra. Si el lugar en donde tenés tu huerta te lo permite y las temperaturas son por encima de los 35 grados centígrados, te sugiero colocar una media sombra sobre tus cultivos. Llegamos al final del video y espero que estos tips te hayan servido para cuidar a tus tomateras con estos calores terribles que están viniendo. Te dejo un par de videos y también abajo en la descripción. Te mando un saludo.